¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con, y como todos los martes la cita es con la Fundación Forjando Futuros, y en esta etapa, Gerardo, estamos hablando con los candidatos a la alcaldía de Medellín sobre sus propuestas, sobre su visión de lo que está pasando, sobre todo en el tema de seguridad en la capital antioqueña. Vamos a hablar hoy con dos candidatos a la alcaldía, bueno, una precandidata y un candidato a la alcaldía de Medellín. Y nos acompaña primero que todo Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros. Bienvenido, Gerardo, gracias por acompañar. Germán, muchas gracias a Cosmovisión y al programa de la Fundación Forjando Futuros, a Víctor, a Beatriz, muy amables por estar con nosotros. Y los invitados, precandidata y candidato, son Beatriz Rabe, de Compromiso Ciudadano, pero esperando aval Del Verde. Del Verde. Beatriz, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y a los televidentes, a ustedes por la invitación y a los televidentes por estar aquí acompañándonos. Y también Víctor Correa, ya candidato por el Polo Democrático a la alcaldía de Medellín. Víctor, gracias. Hermano, gracias a ustedes, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Beatriz y a todos los televidentes. Gerardo, lo que queremos conocer de los candidatos son sus propuestas, sus análisis, digamos que diagnóstico de la situación de seguridad sobre todo, y también sobre lo que van a hacer y cómo va a manejar el tema de los líderes sociales, de las personas defensores de derechos humanos, pero usted tiene datos, cifras, digamos que preocupantes. Primero, Germán, decir que este es un programa que está enfocado a la defensa de los líderes, para que no hayan más asesinatos de líderes sociales en Colombia. Son con un apoyo de Cooperación Internacional y con el apoyo de Cosmovisión, este programa. Y queremos preguntarle a los candidatos qué opinan sobre ese tema, eso que está pasando en el país, enfocado en tres cosas fundamentalmente. Primero, ¿cuáles cree que son las causas del aumento de los homicidios en la ciudad de Medellín? En el año 2016 fueron 544 personas asesinadas, 582 en el 17, 632 en el 18, y en el 2019 van 302 asesinatos. Dentro de ellos, 33 asesinatos de líderes sociales. ¿Ustedes cuál creen que es la causa de lo que está pasando? ¿Qué está pasando en Medellín y en Antioquia? Medellín, la capital de Antioquia, hay que no se puede disgregar una cosa de la otra. Comenzamos con este Beatriz. tema. Bueno, yo creo que no hay una sola causa. Creo que es un fenómeno multicausal el tema del incremento de las muertes de los líderes y en general pues de los temas asociados a la inseguridad de las personas. Creo que tiene que ver con que hay personas que efectivamente están defendiendo intereses que tienen que ver con derechos que en este momento no se están cumpliendo, se están violando, y hay resistencias enormes de distintos grupos, no solamente es decir, en toda la región, y ese no es un fenómeno que tenga fácilmente fronteras identificables. Hay fenómenos que ocurren en otras regiones del departamento, en el Bajo Cauca, en el nordeste, en el oriente incluso, y que tienen un efecto o pueden estar relacionadas directamente con organizaciones delincuenciales en Medellín. Creo que ese es un tema. Creo que hay otro tema que tiene que ver también con golpes a las bandas, que no creo que deba ser hoy la única política que se siga. Sin embargo, creo que ese es otro fenómeno que está ocurriendo. Y de otro lado, pues también la violencia, que tiene también múltiples causas, está generando también, teniendo una incidencia en esa cifra que se ha incrementado en el tiempo reciente. Víctor, la misma pregunta para usted. Causas de digamos que este aumento preocupante de los homicidios en la ciudad de Medellín. En los 4 años, perdón, han aumentado un 29%. Sí, significativamente. Esa administración incluso se ha tratado de limpiar un poco mostrando las gráficas a más tiempo, pero lo cierto es que el fenómeno hoy es creciente de los homicidios en la ciudad de Medellín. Pero bueno, estamos hablando de dos cosas que, si bien se relacionan, tienen causas y orígenes distintos. Yo soy médico y la medicina son muy importantes porque según la enfermedad es el tratamiento, así los síntomas sean parecidos, ¿no? Entonces, en el caso de los homicidios de líderes sociales es un problema de poder. ¿Por qué asesinan los líderes sociales en Colombia? Porque se resisten a que los que siempre han manejado el poder, a que las economías ilegales que copan los distintos territorios, a que aquellas personas que han estado ligados con los grupos armados, con la dinámica del conflicto armado en la historia del país, pues ellos se resisten a que esa historia continúe y buscan cambios sensibles en los territorios, líderes de restitución de tierras, líderes de sustitución, del proceso de sustitución voluntaria de cultivos, líderes ambientales que se resisten a la megaminería y al avance de la minería en muchas zonas del país, defensores y defensoras de derechos humanos. Pues esto es un problema de poder, y lo que es clave es entender
que desde el Estado debería hacerse un acompañamiento mucho más fuerte que legitime esa labor y que por el contrario, en lugar de remar en contra de aquello que están haciendo los líderes sociales en el territorio, que es lo que hace este gobierno, pues si los líderes sociales de un territorio están buscando la sustitución voluntaria de cultivos, por el gobierno le manda el ESMAD a quienes se acogen a sustitución voluntaria de cultivos, o empieza a amenazar con procesos de fumigación con glifosato, pues lo que está haciendo es poniéndolos en la mira porque ni siquiera el acompañamiento del Estado tienen en una causa que es justa y noble. Y en el caso de la ciudad de Medellín, el incremento de los homicidios responde a muchos fenómenos, como dice Beatriz. Uno no puede decir es una única cosa. Sin embargo, pondría el acento en la fracasada política de seguridad de la actual administración. También como en la medicina, un tratamiento que se ofrece y no soluciona el problema, sino que agrava los síntomas, pues lo que deja claro es que no está sirviendo, no está sirviendo. ¿Y por qué no está sirviendo? Porque tiene primero de entrada un problema filosófico muy grande, y es que ubica esta apuesta de seguridad exclusivamente desde lo punitivo, desde la persecución del crimen como el gran objetivo, y descuida las raíces que causan precisamente esos fenómenos. Víctor, hay una cosa para los dos, no sé si ya hay que cortar o podemos contrapreguntar algo aquí muy Esa concreto. Pregunta, guárdesela a Gerardo para después de la Muy pausa, bien, porque ya tenemos muy que ir bien. al primer corte del programa, pero no se preocupen que ya regresamos para seguir hablando aquí sobre estos temas con los dos invitados que tenemos esta noche. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Cita Con, y los martes la cita es con la Fundación Forjando Futuros, y hoy nos acompañan candidatas. Seguramente usted va a ser candidata, Beatriz. Cuente con eso. Pues, así es, entonces ya la podemos llamar candidata. Candidata. Y también Víctor Correa, candidato por el Polo Democrático. Y estamos hablando, Gerardo, antes de digamos que el diagnóstico que tienen los candidatos de cuál es la causa para que haya ese incremento de homicidios en la ciudad de Medellín, y también los casos de ataques contra los líderes sociales. Si usted tiene una pregunta Y contra el resto de ciudadanos. Bien, Claro, para todo el mundo. Una cosa de los líderes sociales muy fuerte que ha pesado a nivel nacional, pero todos los ciudadanos de Medellín. Son 302 asesinatos que van en Medellín a mayo, al último día de mayo del 2019. ¿Quién causa todo ese desastre? El narcotráfico, delincuencia común, paramilitarismo. Alguien mata, alguien asesina, alguien hace lo que está pasando. ¿Cómo ubicar responsabilidades ahí? ¿Qué hay que hacer? Porque las soluciones son diferentes. Sí. Yo creo que la solución tampoco es, la respuesta tampoco está absolutamente clara. O sea, frente a esta situación, cada uno de los componentes que menciona juega un papel importante. Pero sí una tarea tenemos pendiente en Medellín y en Antioquia es justamente incrementar y fortalecer todo el tema de investigación, de inteligencia y de investigación criminal para poder ofrecer no solamente análisis más profundos sobre cómo está compuesto, cómo se alimenta, cómo se lleva a cabo ese fenómeno y cómo las estructuras que hay hoy criminales funcionan y cuál es su participación en esta cifra incremental de homicidios. Porque no hay una, es decir, que no esté sobre la mesa, que haya una sola causa o que haya una sola explicación. Yo creo que ahí todos esos componentes tienen una participación. Víctor, entonces, ¿quién mata? ¿Quién mata? Bueno, pues las cifras nos dicen que más de la mitad de los que han sido asesinados en la ciudad de Medellín son jóvenes y que la mayoría de los accionantes son también jóvenes. Hay unos estudios que... llaman de accionantes es el victimario. El victimario. El victimario. Hay un trabajo muy interesante que han realizado organizaciones de la sociedad civil que vienen reclamándole al actual gobierno que tome medidas como organizaciones como No Copio, No Matarás, o sea, que han tenido iniciativas muy interesantes. Han planteado que alrededor de esto se tejen varios fenómenos. Uno de esos fenómenos es, por supuesto, pues las condiciones materiales en las que vive la gente predisponen a los jóvenes o facilitan que los jóvenes puedan terminar insertos en las lógicas del crimen organizado. Y en medio de las dinámicas de esas estructuras se presentan muchas cosas y muchas condiciones que pueden llevar a que los homicidios se perpetren de todo tipo. Incluso, por ejemplo, vainas que tengan que ver con asuntos amorosos dentro de las mismas estructuras criminales desencadenan en algunas ocasiones el asesinato de los jóvenes, disputas por el poder, que es problema de la política de intervención que actualmente
tiene la administración, porque viene, coge al cabecilla y deja hecho, es un desbarate y nunca se interviene integralmente el territorio para recuperar el control del Estado sobre estas zonas, porque hay que reconocer lastimosamente que en Medellín hay un control de esas estructuras criminales en buena parte de la territorialidad, que incluso se abogan la potestad de ejercer justicia, y en medio de ese ejercer justicia también explica otra parte de los asesinatos, porque la violencia y los asesinatos se convierten en una herramienta para mantener el poder y el control de muchos de estos territorios. Héctor, pero en algo sí no estamos de acuerdo con el ministro de Defensa, que esto es un lío de faldas. No, claro Eso que no. no puede ser, hay que descartarlo completamente. Hay intereses mucho más profundos. No, claro que no, Yo quería plantear dos temas, Germán, discúlpame. ¿Qué propuestas? Vamos al segundo bloque, que son las propuestas. ¿Qué hacer para enfrentar esta situación? Bueno, yo creo que también hay muchas medidas, ¿cierto? No puede ser solamente una solución. Y pienso que si bien tenemos que mantener el combate frontal al crimen organizado y a la delincuencia, creo que también la única manera como se lleva a cabo no puede ser la que se está haciendo en este momento. Solamente buscar y coger cabecillas. Creo que debe haber un ataque frontal a toda la organización completa del crimen organizado, pero creo que además la gente resalta y rescata que el gobierno le ponga la cara a este tema que es crítico y que no es contingente, sino que es estructural, así sea un efecto de múltiples causas. Creo también que tiene que haber un trabajo importante en construir capital social. ¿Y eso de qué se trata? Cuando solamente ellos tienen este dominio del territorio que ha resaltado Víctor, que es un tema de poder, pues no, hay que formar a la ciudadanía en distintos temas, en resolución de conflictos, en convivencia, en conciliación, en paz, para que además ellos se puedan empoderar sobre el territorio y ser interlocutores válidos, que estén conscientes de que tienen derechos y además que pueden trabajar de manera conjunta también con el Estado. Creo también que hay que trabajar en los temas de liderar y trabajar con la policía, con la fiscalía, con los jueces, con todas las entidades. Formar además a los actores para que ellos también, la policía, los jueces, todos además también reciban formación y capacitación que les permita conocer la ciudad y sepan qué es lo que está pasando. Bueno, la respuesta de Víctor a esa misma pregunta, Gerardo, que le decía a usted, a los invitados esta noche, será después de la pausa. Ya volvemos. Esa es la característica de lo porque se le Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Cita Con y hoy con la Fundación Forjando Futuros. Y también tenemos invitados a la candidata Beatriz Rabe, candidata a la alcaldía de Medellín, y también el candidato Víctor Correa. Ya había respondido Beatriz Rabe sobre las propuestas para atacar ese fenómeno que ustedes ya han decidido. Digamos que estamos todos de acuerdo en que es multicausal. Usted le quedaba algo por aclarar para que Víctor responda. Sí, quizá una última cosa, además pues del trabajo coordinado, de la formación de capital social, y es también la creación de oportunidades. Víctor ahora mencionaba que son los jóvenes los principales victimarios, pero también las principales víctimas, y es que tiene que haber la posibilidad de que a través de la inversión social, y ahí el Estado es protagonista, el fortalecimiento institucional y la presencia en territorio a través además de inversión, de creación de oportunidades en empleo, en salud, en educación, es clave para poder ofrecer otras oportunidades distintas a las de pertenecer a una banda criminal a nuestros jóvenes. Eso es clave. Víctor, usted tiene unas críticas muy fuertes a la política de seguridad del actual alcalde Federico Gutiérrez. Usted inclusive dice que él posa de sheriff, ¿sí?, capturando cabecillas. ¿Y usted no haría eso o qué haría usted? 3 dimensiones, Germán, 3 dimensiones de intervención. La primera de ellas, por supuesto, una política de seguridad desde lo puro y duro, que implica el fortalecimiento de la acción de la fuerza pública con el aumento de las capacidades de investigación para que los delitos no queden impunes, es fundamental. Pero enfocando también esas capacidades a poder perseguir las rentas criminales. Es que si usted no acaba con las rentas, los alias cambian, de gobierno en gobierno hay un alias diferente, ¿no?
Entonces lo que tenemos es que perseguir esas rentas de mes a mes. Esas rentas criminales para poder desestructurar las empresas criminales. Pero ¿eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? Pues aumentando la capacidad de investigación de la Fiscalía y la Policía en la ubicación de las finanzas, cogiendo y capturando a quienes se dedican a la comercialización. Aquí es increíble que en la ciudad de Medellín la gente sepa dónde va a conseguir las cosas robadas y la institucionalidad no haga absolutamente nada. Incluso uno lo mira hasta en las redes sociales. Estos días miraban un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia una publicación de me roban la bicicleta. Aparte de este lugar y aquel otro lugar, ¿dónde más puedo ir a buscarla? ¿Ustedes qué saben? O sea, la gente sabe dónde comercializan lo robado. Entonces hay que desestimular el comercio de aquello que se roban en la ciudad, que es una de las cosas que la gente más siente. Y por supuesto hay que perseguir a los grandes cabecillas, pero ojo, no es solo eso, ahí vienen las otras dos dimensiones. La segunda dimensión es la intervención en la cultura. Mientras el crimen y la vida en el crimen siga teniendo o gozando de legitimidad, va a ser muy difícil romper con los círculos que han perpetuado la violencia en la ciudad de Medellín. Y esto está relacionado con la herencia propia del narcotráfico, con los refuerzos culturales negativos que han hecho muchos medios de comunicación. Entonces hay que trabajar en intervenir la cultura para ir deslegitimando el crimen organizado, deslegitimando la posición de poder de las estructuras criminales en los territorios y fortalecer la presencia del Estado. Y un tercer elemento, que es el más importante, la mejor política criminal es una buena política social, es aumentar el gasto público en lo social y con un enfoque territorializado y con un enfoque que permita atender principalmente el problema de aquellas 23.000 familias que tienen a los jóvenes en mayor riesgo de entrar a formar parte de estas estructuras criminales. Gerardo, usted tiene aquí, digamos que la tercera parte de este diálogo es el presupuesto que cada uno de ellos, llegando a ser alcalde, pues le dedicaría al tema de seguridad y todo esto, pero yo quisiera antes de esto, como preguntarle a los dos candidatos en este momento, las políticas de seguridad incluye eso de capturar la delincuencia y toda la cosa, y siempre se habla de que hay que quitarle los jóvenes a las bandas, pero ¿cómo competir contra lo que algunos muchachos se ganan siendo parte de una banda cuando el Estado no les puede ofrecer algo similar o mayor a eso? ¿Cómo se hace esto? Yo creo que hay dos estrategias adicionales. Uno es, además de fortalecer a los actores en el territorio, es decir, el capital social, formar y fortalecer a las comunidades en el territorio. Creo que tiene que trabajarse, pues hay un proyecto que nosotros las administraciones de las que yo he formado parte, hemos trabajado en un proyecto que se llama Entornos Protectores, y es justamente rodear a las familias, a los jóvenes, a los ciudadanos, primero para que se sientan seguros y además para que construyan un proyecto de vida con sentido, porque es que la competencia está ahí, ¿cierto? En el sentido de la vida y en el sentido del proyecto y en rodearlos para que no caigan en manos de la delincuencia, ¿cierto? Hay que crearles rutas seguras, que conozcan sus derechos, que sepan cómo denunciar y que encuentren canales seguros, que además se fortalezca en todo el territorio la ciudadanía para que puedan reaccionar como actores frente al conflicto y que además sean capaces a través de oportunidades de construir un proyecto de vida con sentido, porque no puede ser solamente el dinero y la muerte. Germán, bien, hay una apuesta que puede ser un poco controversial porque dicen los de la izquierda siempre piensan en subsidios, pero verdad que esto puede ser bien útil. Son cerca de 23.000 familias las que están en mayor riesgo de que sus jóvenes, por razones de precisamente la caracterización de quienes terminan en muchas de estas estructuras, pues nosotros vamos a proponer una renta básica para estas familias en cabeza del joven, condicionada al accionar del joven. Ese accionar del joven ligado al ingreso a la educación, al acompañamiento en sus procesos de formación, incluso están por fuera de la educación superior, en los espacios culturales y demás, de tal manera que si el joven se mantiene ahí, pues la familia pueda tener la posibilidad de tener unos mínimos vitales garantizados. Ese sería el condicionante, pero ojo, esto ligado también a una política clave y seria desde una lectura que hay que hacer, y es que la mayoría de los jóvenes uno no puede suponer que quieren estar ahí, porque es que me dan mucha plata, no, muchos no quieren estar ahí. Lo que pasa es que no hay Estado en muchas de estas zonas, y hay que llegar con el Estado en todas sus dimensiones. Mire que en estos días en otro debate nos hacían una pregunta muy bonita, un joven, ¿qué rol cumple el placer en todo esto? El placer, ¿cómo así que el placer? Pues sí, el placer. Porque la vida del adolescente no gira pues casi siempre alrededor del placer, la rumba, los amigos, el juego. ¿Dónde ubica el joven ese espacio para desarrollarse como adolescente en muchas de las comunas de nuestra ciudad? Pero lo tienen allá. En los combos.
en el grupo. ¿Y el Estado qué está haciendo? El Estado cierra las oficinas a las 7 de la noche y esa es la hora en la que empieza la vida de los jóvenes en la ciudad. Hay que competir también por ese placer y ese placer, ese disfrute que pueden dar, por ejemplo, las organizaciones culturales, pero que hay que acompañarlas. Los espacios para que los jóvenes disfruten del inicio en su sexualidad, pero con acompañamiento del Estado en educación sexual y para combatir el embarazo adolescente. Es decir, cambiar la lógica con la cual el Estado interviene en los territorios, entendiendo la forma en que los jóvenes se comportan. La lógica no es meter fuerza pública, pues hay que hacerlo obviamente también, pero esto tiene que ir ligado principalmente a una apuesta social, cultural, económica, muy diferente. Y yo puedo contraargumentar. Perdóneme. Nos quedan 4 minutos, Gerardo. Sí. Nos quedan 4 minutos. 2 cositas muy cortas, muy breves. Educación superior en las comunas. Ninguno lo tocó. ¿Por qué? No, educación, sí, pero claro. Pero educación superior va a haber Sí, en las claro. comunas por cuenta universal, Sí. y no solo en las comunas. Y eso hay que gratuita trabajarlo del también. Estado. Pero yo difiero de lo que dice Víctor para que no sea solamente pues que nos pregunten a nosotros, sino poder contraargumentar. Sí. Y es que no creo que debería haber un subsidio en plata. Es que no se trata de competir dinero de este lado con el dinero de este lado. Es que la inversión del Estado está representada justamente en lo que usted menciona, en oportunidades de educación. O sea, todos los jóvenes, los niños de esta ciudad deberían estar escolarizados. Todos los jóvenes deberían tener la posibilidad además de tener acceso a una carrera técnica, no solamente educación superior ni gratuita, pero sí acceso a todas las oportunidades de estudio y una formación ¿La suya sí técnica sería gratuita es o clave. y pública? Sí, claro. Bueno, hay por una supuesto, diferencia. Hay que forma de evaluar, financiarla. yo creo que hay que Hay evaluar forma de muy bien financiarla, si es incluso posible regalarle lo de la renta- educación a lo de todo la el mundo. renta- quería plantear. La Lo de básica, renta sí. básica para estas familias Sí, de actriz porque- no es muy costoso y es muy efectivo para mantener a los jóvenes en otras dinámicas Yo distintas, quería- para atender inseguridad alimentaria, un montón de elementos en Pero yo estas creo que familias debería ser a sirve través de como una servicios del plataforma. Estado, no de dinero que se les entregue pues contante, sino, subsidio. es decir, que ellos tengan acceso a lo Bueno, que necesitan una última del cosita, Estado. que ya Sí. Germán dice que esto se acabó. 2 minutos. 2 minutos. Presupuesto en Medellín son 15 billones. 15 billones en el cuatrenio. De eso se ha dedicado 44 mil millones de pesos anuales para derechos humanos, protección de líderes. ¿Qué peso va a tener eso en el presupuesto si ustedes fueran alcaldes de Medellín? Uno de los dos sea alcaldesa, perdón, excúseme, tiene toda la razón. La alcaldesa o alcalde de Medellín, ¿qué peso tiene eso en el presupuesto? Porque es que esto se ve en cifras. Aquí podemos decir muchas cosas, pero en el tema económico tiene que reflejarse. Sí, Gerardo, Víctor, creo que no podemos saber cuál va a ser el presupuesto, si se puede estimar cuál va a ser el presupuesto de Medellín, pero hoy no podríamos decir si van a ser 45.500 No, o pero duplicarlo. es que este porcentaje es pero, ínfimo. Por supuesto, lo que yo creo y no tengo la menor duda es que hay que fortalecer ese presupuesto. Y además hay que entender que hay unas competencias de protección a los líderes que no son del municipio. Entonces, digamos, hay que trabajar de la mano de la gobernación y del gobierno nacional en la protección a las víctimas y a los líderes sociales, pero yo creo que hay algo que sí se podría, digamos, adelantar, y es que mientras el gobierno nacional actúa como es su competencia en proteger y defender a los líderes, que es ineficaz lento, sí, y creo demagogia. que mi alcaldía sí va a tener unos recursos de emergencia para poder proteger a esas personas, que además pueden pasar porque se reduzcan los esquemas de seguridad de la alcaldesa mismo, y hay que invitar a otros funcionarios públicos a que también lo hagan para que puedan Mientras proteger Bogotá a esos... siguen en las a esos- discusiones, exacto, aquí siguen que matando a la gente, hay que que solucionarlo. aquí los protejamos y los Víctor. visibilicemos. Se nos acaba el tiempo, Víctor, rápidamente. Muchos nos de tenemos los jóvenes que despedir. asesinaron durante estos últimos años sabían que los iban a matar. Y por eso muchas organizaciones de la sociedad civil trabajaron en un protocolo muy interesante que esta administración empezó a implementar, pero descontinuó, que permitía que los jóvenes se comunicaran y dijeran, me van a matar. Y se activaba toda una ruta para protegerlos y sacarlos, y eso sirvió para atender a más de 100 y pico de casos, y la mayoría de ellos casos reales que podían terminar en la muerte de una persona. Presupuesto. Pues no puede uno comprometerse con una cifra exacta, pero lo que es claro es que mínimo el doble tendría que ser para poder atender estos tipos de programas, para poder fortalecer la unidad permanente de derechos humanos de la personería que ha sido debilitada, para poder fortalecer el observatorio, para poder tener apuestas de derechos humanos en los territorios con la gente que habita directamente estos territorios, un trabajo que estaría obviamente a cargo de la alcaldía. O sea, y pues lo que habría que tener como muy claro como apuesta política es que la gran agenda presupuestal de la ciudad de Medellín tendría que estar orientada al gasto social
y no priorizar un gasto desmedido en seguridad como Muy lo bien. hizo esta administración que no condujo a resultados favorables. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Víctor, Beatriz, los tendremos que volver a invitar, Gerardo, para que Por ellos favor. hablen de otros temitas también. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos. Ustedes, muchas gracias. Beatriz, gracias. Muchas A gracias, muy ustedes amables. muchas gracias por la Gerardo, invitación. también gracias por acompañarnos. Gracias, Germán. Y a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 7 de la noche por el canal Cosmos. Feliz noche.